conocimiento con nosotros. Sabemos y estamos claros de la importancia que es medir, ¿verdad? Tomar decisiones con números. Entonces, es eso el día de tener la idea de este espacio, que Yeldrin nos cuente y nos explique lo básico, por dónde iniciar o qué debe tener un informe de sostenibilidad y para qué lo necesitamos en nuestra empresa. ¿Ok? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Gracias. chiquillas. Sí, Yeldrin, le adelante. robo unos minutitos antes de No se iniciar. preocupe. Eh, sí, a las personas que están entrando solamente de manera cordial, por favor, apaguen los micrófonos para no interrumpir a nuestra expositora. Yo les voy a pasar la lista de asistencia que necesito que por favor la llenen. Le vamos a estar enviando la presentación de nuestra expositora el día de hoy porque siempre nos piden, porque es una herramienta súper eh, eficiente y súper práctica para las empresas. Y cualquier cosita nos escriben por medio del chat y vamos a estar evacuando dudas. Ahora sí, Yeldrin, le dejo todo su espacio y bienvenida nuevamente. Muchas gracias, chiquillas, por la invitación y a todos los que están hoy por acá, por tomarse el tiempo de aprender un poquito más acerca de los reportes de sostenibilidad. Yo sé que a uno le hablan de este tema, se ve bien en la pantalla, nada más que me pueden confirmar. Todo Bueno, súper bien. Sí, confirmo. Ajá. excelente, muchas gracias. Y a veces uno como que se abruma o se asusta, porque el tema en general sí se las trae. Pero algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que es un proceso, así como un niño nace y va creciendo, va generando capacidades, pues este tema es similar. Entonces, es importante siempre tener en cuenta y lo que vamos a ir abordando el día de hoy es entender de memorias, de reportes, cualquier cosa me interrumpen, ¿verdad? Porque es esto importante y porque ahora es como que está en la orden del día y cómo le entramos a este tema, pues vamos a hablar un poquito acerca de eso, cuál es su importancia, cuáles son sus beneficios, qué tipos de reportes existen. Cuando hablo de reportes, es el concepto en general de generar un documento que tiene información, pero vamos a ver que hay diferentes categorías, ¿ok? Y eso va a depender también de la madurez que tenga la organización en materia de sostenibilidad. Entonces, eso para tomarlo en cuenta, qué metodologías hay. Esto es una pincelada, porque ya poder entrarle al tema un poquito más de fondo sí implica que son cursos largos, pero por lo menos nos va a poder dar noción sobre el tema. Y sí incluí como una guía base, acorde a mi experiencia en este tema, o guiarles a iniciar en este proceso y los que ya lo han hecho, pues a ir subiendo como la escala de lo que lo hemos ido gestionando y algunos ejemplos también, porque hay veces que hablar de estos temas es un poco abstracto, ¿verdad? Pero ocupamos verlo para poder entenderlo, por lo menos yo soy así, ¿verdad? Me explican algo y yo suave. Dibújemelo para poderlo entender un poquito mejor. Entonces, para que sepan que esto es lo que vamos a conversar el día de hoy. Y ya para iniciar, ok, ¿qué es lo que buscamos con generar informes de sostenibilidad o un documento? Al final lo que andamos buscando es poder rendir cuentas. ¿Y por qué rendir cuentas? Porque estamos en un contexto mundial donde el acceso a la información es muy sencillo. Por medio del Internet, usted escribe X cosa o quiere buscar una persona tal, usted pone el nombre y ahí le sale el Facebook, ahí le sale toda la información. Partes interesadas con quien una empresa se relaciona de forma directa o indirectamente pueden conocer acerca de nuestra empresa, pueden darse cuenta de elementos positivos que tenemos o de elementos negativos que tenemos, o puede ser de que la información se transfiera tal vez no por medio del internet, sino también por medio de que una persona se puso a conversar de otra y demás, ¿verdad? Entonces la información fluye, pero tenemos que asegurarnos de que la información que esté llegando sea veraz y sea transparente para no generar ideas de empresas que tal vez no son correctas, ¿verdad?
Es decir, con quienes nos relacionamos están deseosos de saber cómo nuestra empresa gestiona su operación. ¿Por qué? Porque tenemos ahora generaciones que están demandando, y luego de la pandemia, todo lo hemos vivido, cómo nos demandan actualmente tener acciones en sostenibilidad, tener una estrategia de sostenibilidad. Los clientes quieren saber qué está haciendo la empresa, ¿verdad? Que no simplemente es que me está ofreciendo un tour, que no es simplemente que me está ofreciendo un hospedaje, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué está haciendo la empresa con los impactos que la empresa genera hacia el ambiente, hacia la sociedad, hacia la economía? ¿Qué riesgos tiene la empresa? Un banco actualmente está pidiendo información de la gestión de riesgos de una organización para poder facilitarle o no un préstamo. Entonces ya la sostenibilidad no es un tema que antes se visualizaba como, ay, todo el mundo está trabajando esto y trabajémoslo porque todo el mundo hace, o porque tal comunidad tiene cierta necesidad y yo quiero donarle cierto elemento. No, la sostenibilidad debe ser, y como todos ustedes saben acá, porque si están acá es porque ya han dado pasos en este tema, debe ser algo transversal a la organización, parte del ADN de la organización, que le permita a la organización tomar decisiones, que le permita a la organización establecer como una especie de colchón, que cuando vengan situaciones de riesgo o situaciones que realmente ponen a la empresa en una situación difícil, le dé capacidad para poder seguir. Y eso lo pudimos ver en la pandemia. O sea, Costa Rica se pudo llegar a reponer de la pandemia de una forma más rápida que muchos otros destinos por el recorrido que traíamos en materia de sostenibilidad, ¿verdad? Que las personas andaban buscando destinos donde realmente pudieran tener contacto con la naturaleza, donde pudieran tener contacto con las comunidades, donde pudieran tener la oportunidad de conocerse a sí mismos y tener espacios consigo mismos con cero contacto con internet o celular para poder recrearse y pues, pasar esa etapa en la que vivimos. Y eso pudo ser posible, pues obviamente todos hemos contribuido al seguir ese mismo modelo de enfoque de sostenibilidad. Entonces, nos ayuda a rendir cuentas a esas partes interesadas que toman decisiones de compra y más ahora las nuevas generaciones, basado en esos elementos de sostenibilidad que la organización está ejecutando. Entonces pueden elegir un destino entre otro por el compromiso que realmente hay, que realmente sea evidente para ellos. Pueden elegir entre un hotel o otro hotel, entre una operadora, entre una agencia de viajes, entre un rentacar y otro, si por ejemplo el rentacar está gestionando el tema de carbono neutralidad. Pero ¿cómo damos a conocer esa información? ¿Verdad? Entonces, es la forma, el reporteo de rendir cuentas a esas instituciones que nos piden, ¿verdad? Información, que a veces nos llega un formulario X ahí y que Hacienda me está pidiendo reportar cuánto invertí el año pasado en materia de sostenibilidad, qué pasa, que la comunidad en la cual estoy inmersa, y eso es un elemento importantísimo, no podemos olvidar, y mucho menos ahora, y mucho menos nosotros de turismo, de que no somos una burbuja aislada de la sociedad en la cual estamos inmersos, de la comunidad en la cual estamos inmersos. Entonces la comunidad quiere saber qué está haciendo ese hotel qué está haciendo el interno, qué beneficios le está generando esa empresa a esa comunidad y viceversa. No somos entes aislados, el cliente quiere saber qué beneficios está generando la empresa a nivel del ambiente, a nivel de las comunidades, entre otros. El cliente quiere dejar su huella en el país, pero quiere saber de qué manera lo puede hacer. Quiere poder tomar decisiones con base en esa información. Nuestro personal quiere saber ser parte y debemos fortalecer esa cultura organizacional en materia de compromiso sostenible y la forma de hacerlo es involucrando a los colaboradores que dentro de las acciones que la empresa esté ejecutando, si ya tenemos una estrategia dentro de la organización, donde tenemos identificados nuestros riesgos ambientales, sociales y económicos y los hemos priorizado, ellos deben saber cómo, desde la forma en que ellos ejecutan su trabajo,
genera impactos a esos 3 elementos. Poder gestionar de forma adecuada la sostenibilidad es que esto engrane en todo el equipo de trabajo que conforma la organización. ¿Por qué? Porque si lo dejamos en una sola persona, eso causa que esa persona se vaya y el sistema se cayó, ¿verdad? Porque lo movió una persona y no la empresa en su conjunto. Entonces, de igual manera, una forma de poder empoderar a esos colaboradores es rendirle cuentas de qué logros hicimos el año pasado, que hicimos ciertos voluntariados enfocados, no sé, a los impactos que nosotros ejecutamos al ambiente, a la sociedad, qué resultados tuvimos el año pasado. ¿Qué aportes hicimos o qué desaciertos tuvimos? Ellos quieren saber esto y esto también va fortaleciendo esa cultura organizacional. Los dueños quieren saber, o grupo de accionistas, quieren saber cuán rentable es su negocio, ¿verdad? Quieren saber qué riesgos también económicos hay. La contratación, no sé, estoy dando ejemplos X de personas que tal vez no tienen permisos para trabajar, entre otros elementos, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el reporte permite, conforme vamos madurando en el tema, ser un elemento de información para la toma de decisiones de esa junta directiva, de esos dueños, de ese pequeño, mediano empresario, le da un norte de su estatus para tomar decisiones, para seguir haciendo lo bien que se está haciendo y potenciarlo o para mejorar en los desaciertos que tuvimos. Entonces, al final, permite generar transparencia con todos estos diferentes grupos de interés con los cuales la empresa se relaciona. Entonces, nos permite revelar públicamente cuáles son esos impactos. Y cuando hablo de impactos, es esas afectaciones que positivas o negativas que nuestra empresa puede ejercer hacia el ambiente, hacia la sociedad y en la parte económica, o esos riesgos que también tenemos que ir ampliando el concepto, no verlo solo como impacto, sino que también tenemos riesgos. ¿Qué pasa si mi hotel o si mi empresa está en una zona que es de riesgo de deslizamientos y cuando empiezan las lluvias, qué voy a hacer si se me afecta cierta zona de mi espacio? O, otro riesgo que podría ser, no sé, en materia de cambio climático, que somos un Entacar, tenemos nuestra flota vehicular, y qué pasa si en ciertas zonas, no sé, se salen los ríos y tal vez nos afectan ciertos vehículos. ¿Qué vamos a hacer? Porque al final eso se traduce en dinero, ¿verdad? Entonces a eso me refiero con riesgos, ¿ok? Y es una forma muy atractiva de poder verla o hacerle ver la relevancia de los temas de sostenibilidad a una junta directiva, a dueños, entre otros. ¿Ok? Entonces, al final nos permite mostrar públicamente cuáles son nuestros impactos, ¿verdad? Y nuestros riesgos positivos, negativos y qué está haciendo la empresa. ¿Por qué? Porque no somos entes aislados, ¿verdad? Como ya les mencioné, y la única forma de no generar ningún impacto, no tener ningún riesgo, es prácticamente ni existir. Entonces, es el contexto de la realidad en la cual vivimos. Pero, ¿qué nos permite eso? Y aquí es importante tomar en cuenta estos beneficios, tanto internos y externos. Primero, que generar informes, ¿verdad? Nos permite a nivel de una empresa, y no importa si somos 5 personas en la empresa o en el momento ahorita somos 2, pero nos permite establecer. Y aquí reitero que esto es un proceso de madurez, ¿verdad? Y tal vez nosotros ahorita nos encontramos en una etapa, no sé, bajita, pero estamos haciendo cositas. Y eso es importante, eso es relevante. ¿Por qué? Porque están invirtiendo tiempo, porque están invirtiendo personal en hacer acciones de sostenibilidad, pero lo ideal es que podamos llegar a un punto donde esas acciones que estamos ejecutando respondan a esos impactos y a esos riesgos que ya priorizamos, acompañados de un plan de acción,
¿verdad? Que me permita entonces enfocarme en lo que es realmente relevante e importante en la organización, porque los recursos son escasos, entonces tenemos que utilizarlos de la forma más sabia posible. Entonces, al final, el reporte nos ayuda a eso, a tener una visión, a tener un norte, establecer una estrategia, cómo vamos a hacer las cosas, si vamos a tirar por todo lado, y vamos a gastar por todo lado, o realmente nos vamos a enfocar en lo que ahorita nos está generando una afectación importante, que puede ser que afecte, no sé, que recibamos clientes porque los clientes nos están criticando que emitimos muchas emisiones, o porque los clientes nos están criticando que nosotros utilizamos mucho plástico. En fin, pónganme el ejemplo de la realidad que tal vez ustedes vieran, pero es diferente cuando nosotros les indicamos, sí, esto es uno de mis áreas débiles, pero estoy haciendo esto y esto y esto, y estas son mis metas para que pueda reducir ese riesgo, ese impacto. Entonces nos da un norte, nos ayuda a medir desempeño, porque como sabemos, lo que no se mide es como que no existiera. Entonces yo puedo decir, ay, yo quiero en el 2000 no sé cuánto, ser una empresa, no sé, cero residuos. ¿Ok? Pero si yo no mido la cantidad de residuos que genero de forma mensual o de la forma que les llama funcional, ¿cómo podemos ir evaluando, viendo que vamos avanzando en esa meta o no? Si es el caso de que tenemos metas. Si no tenemos metas, eso va a ser parte del proceso de maduración que necesitamos. Cualquier cosa, si voy muy rápido, me avisa. Este, Nos permite también gestionar riesgos, para poder identificar situaciones que pueden afectar la continuidad a largo plazo de la organización y ver de qué manera gestionarlo. Ya ahora la gestión de riesgos no se enfoca a elementos, digamos, como meramente económicos, sino cómo elementos externos pueden afectar esa generación de ingresos. O sea, lo amplía. Por ejemplo, cómo el cambio climático puede afectar la generación de ingresos, o cómo ciertos elementos sociales pueden afectar la generación de ingresos, entre otros. Nos ayuda a motivar a los empleados, que fue lo que les estoy explicando anteriormente, a generar ese sentido de pertenencia, porque me siento orgulloso, orgullosa de que mi organización esté trabajando estos o X tema, o esté dando oportunidad de estudio a mismos colaboradores, o a mismas personas de la empresa, a ciertos jóvenes dentro de la propia comunidad, porque tienen un programa de formación dual, entre otros. Entonces, permite generar ese sentido de pertenencia. Por otro lado, también nos permite construir confianza y reputación a nivel externo. Y esto es súper importante porque, vamos a ver, en la gestión de la sostenibilidad no es que vamos a ser perfectos desde un inicio, ¿verdad? Esto es un proceso, y puede ser que en ese proceso, aunque sea una empresa súper grande, súper madura en este tema, puede cometer errores, ¿verdad? Pero es diferente cuando una empresa ha estado informando qué hace y sus esfuerzos, y reconoce también sus errores y dice, sí, metí las patas en tal tema, pero me di cuenta y estamos gestionando tal y tal cosa. A diferencia de tal vez otra empresa que no informa nada, y salió un escándalo público, y el recuperar una reputación es algo muy complejo, ¿verdad? Lo es a nivel personal y ahora a nivel de empresa muchísimo más. Entonces, los públicos de interés perdonan de una forma más rápida a una empresa que reporte, informa su situación y dice, me equivoqué y estoy haciendo esto, que alguien que no lo hace y que se enteraron por factores o entes externos a la organización. Entonces ahí es muchísimo más difícil, y puede ser que esa reputación nunca se logre reconstruir. Por otro lado, también nos ayuda a traer capital, como les mencioné, y ahorita lo vamos a ver un poquito más amplio. Actualmente se piden elementos de información en materia de sostenibilidad, datos, para poder realmente buscar inversión, o que nos generen un préstamo, o entrar en el mercado de capitales. Por otra parte, también nos permite comprometernos con nuestras partes interesadas. ¿Por qué? Porque podemos gestionar proyectos si están dentro de esos temas importantes que la organización tiene que gestionar, tomando en cuenta la necesidad real de esa parte interesada con la que tengo que trabajar, ¿verdad? Entonces puedo empoderarlos, puedo definir un rol, ellos pueden hablar y realmente dar a conocer
la necesidad real en donde la empresa puede aportar, ¿verdad? Que esté relacionado con ese tema importante que la organización ha detectado que tiene que trabajar, o ese impacto o ese riesgo. ¿Ok? Entonces, eso hace como el engranaje, ¿verdad? Porque compromete a las partes interesadas, ellas entienden qué está haciendo la organización, y si en algún momento nos equivocamos, ellos se acuerdan, ah, no, es que tal empresa ha venido gestionando esto, esto y esto, mira, sí se equivocó en tal tema, pero nos involucró en lo otro, lo perdono. Ya me está diciendo que está trabajando esto. Cuando ellos no saben esto, cuando no los comprometemos, es súper más difícil y puedes creer que nunca nos recuperemos. Y por último, también nos ayuda a cumplir con requerimientos normativos, ¿verdad? Y ahorita voy a enseñarles que actualmente a nivel contable y demás, hay normas que ya salieron y que ya están vigentes, ¿verdad? Que están exigiendo que las empresas que actualmente se cotizan en bolsa y demás tengan que presentar un reporte de cómo mide sus riesgos y gestiona esos riesgos económicos que puedan generarse por temas de cambio climático. Entonces, ya no es un tema de que, ay, que hagámoslo, porque todo el mundo lo hace, o hagámoslo porque la norma del CST nos lo pide, que nos facilita el trabajo. Es porque tal vez el cliente nos está pidiendo cierto tipo de información, y entonces corramos para poder unir toda la información y enviársela al cliente. Si hubiéramos tenido un reporte, tenemos la práctica de hacerlo, es muchísimo más fácil porque ya todo está en el reporte. Entonces nada más le mandamos el link o le compartimos el PDF o el material que hayamos ejecutado. Entonces nos facilita muchas cosas. Entonces, en resumen, muchas veces pecamos porque hacemos muchas gestiones y son súper buenísimas, aporta a la estrategia de negocio y la organización, este, pero no las comunicamos, entonces al final de cuentas nadie sabe y el esfuerzo se diluye. Entonces, ahí es donde está el problema, ¿verdad? Hay veces que las acciones no pasan de la oficinita que estuvo encargado de eso, o del comité que haya tenido la organización, o del grupo de personas que se encargaron, o tenemos un grupo que trabaja todo el tema del CST, y solo ellos se enteraron de lo que se hizo, ¿verdad? Y los auditores que llegaron a auditar, ¿verdad? La redundancia. Pero si comunicamos, tenemos todos esos beneficios y muchos otros. Entonces, también porque es importante trabajar este tema, y vamos a hacer un repaso de los que estuvieron en P3. ¿Por qué? Porque el aumento de la generación de reportes a nivel internacional está en aumento, ¿ok? Entonces, según el Foro Económico Mundial, el promedio de empresas que reporta es alto, ¿verdad? Es ese porcentaje que vemos ahí, porque también está aumentando la cantidad de instrumentos regulatorios a nivel de los países que solicitan la elaboración de informes o reportes de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, vemos que al 2020 tuvo un incremento de un 36% más de instrumentos regulatorios que, y, por ejemplo, una de las metodologías que existe son los estándares GRI, que GRI se llama Global Reporting Initiative, y esto es un grupo de empresas que a nivel internacional se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vean, aquí todo el mundo está intentando hacer reportes e informes, pero todo el mundo lo hace y de la forma como puede hacerlo, ¿entiende? Pero establezcamos una serie de alineamientos y reglamentos para que, indiferentemente del sector, todos o contenidos. Entonces ellos establecieron los estándares GRI, y a nivel de América Latina es el que más se utiliza, ¿verdad? Un 65% de 100 empresas, pues de las más grandes, utilizan esta metodología. El segundo es el SASB, que el SASB está enfocado más a mercado de capitales. Y otro también que está en bastante crecimiento y es otra metodología, es el TCDF, que está enfocado a la divulgación de acciones en materia de cambio climático, ¿verdad? Eso es esa afectación económica, que va muy relacionado con las normas NIF, que son las nuevas normas que han surgido. Y ahorita les explico un poquito más sobre el tema, para que lo podamos tener
presentes. Entonces, como podemos ver en esta gráfica de acá, el 87% de las empresas pues grandes tienden a reportar. Esto no limita a que las empresas pequeñitas reporten. Claramente en nuestro país, y por dicha, tenemos dos modelos de gestión de turismo. Tenemos cadenas hoteleras inmensas y turoperadores inmensos, pero también tenemos, y es el mayor porcentaje de empresas pymes, pequeñas, medianas, que de igual manera pueden generar reportes. Un cambio en el sentido de que también las pequeñas y medianas puedan reportar. Entonces, como podemos ver acá, la tendencia de generar reportes está en crecimiento y también somos la región que más aporta a aportar a los índices de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que recuerdo que son una serie de objetivos que estableció la ONU dentro de un mejor desarrollo sostenible. Y a nivel, pues, de los continentes, podemos ver acá el porcentaje de, 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 de empresas, digamos, que tienden a reportar. La más baja es en Medio Oriente y en África y en América. Pero esperemos que eso tienda a subir. Adicionalmente, en este gráfico que ven de este ladito, las barritas en color verde muestra, digamos, que son voluntarias por continente, pero las azulitas, que si ustedes ven ahí, es donde hay mayor cantidad, son mandatorias, son obligatorias. Entonces ya no es un tema de, repito, de que qué bonito, hagámoslo porque todo el mundo lo hace o porque ese tema lo pide, sino que es algo que ya es una necesidad. Y es una necesidad, ¿por qué? Porque si continuamos con el mismo modelo de negocio a nivel mundial, ¿verdad? Donde tal vez nos tomamos en consideración el ciclo de vida de fuentes naturales de los recursos, no vamos a tener con qué tener continuidad de negocio, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y de igual manera podemos ver acá por país los tipos de elementos regulatorios que hay por zona, donde la mayor cantidad son elementos de regulación públicos, ¿verdad? Entonces se vuelve un tema súper importante. Adicionalmente, reitero, el 54% de los inversionistas en América Latina incorporan elementos de esos riesgos ambientales, sociales y económicos en sus decisiones de inversión. Entonces, es un tema relevante estar trabajando y estar gestionando. Y en el mapita podemos ver varios protocolos donde se toma en cuenta estos elementos de gestión de sostenibilidad y de reportaje para poder tener acceso a fondos de capital. Ok, entonces, hay diferentes tipos, ya vimos como los elementos de por qué es importante trabajar el tema, ¿verdad? Ya las empresas que no vean la gestión de la sostenibilidad relevantes y mucho menos el tema de generar informes, no van a ser capaces de competir, ¿verdad? Si no nos exige también el mercado. Entonces, eso es otro elemento importantísimo por el cual generar reportes. Dentro de las diferentes metodologías o estándares que hay un montón de montones, pero las más conocidas son estas que ustedes ven acá. La de GRI, que ya les mencioné, ¿verdad? Son una serie de estándares que dan guía de cómo reportar ciertos temas que son relevantes para la organización, que ya la organización previamente haya definido. Está la de SASB, que ya está más enfocada en temas financieros, y el reporte integrado, que es este que ven acá, ER, que contempla elementos de continuidad de negocio. Entonces, no toma solamente en cuenta cómo la empresa gestiona sus impactos y sus riesgos, sino también toma en cuenta los elementos económicos, dándole esa visión de generación de valor a largo plazo. ¿Okay? Eso para que ustedes pues lo sepan, ¿verdad? Ya si desean conocer más a fondo
Ya sí hay pues organizaciones que pues capacitan en este tema, pero eso ya implica un poquito mayor estructura sobre el tema. Una de ellas es pues la Alianza Empresarial para el Desarrollo, que tiene bastante sobre esto. Adicionalmente, también hay otros estándares, marcos o protocolos de medición que están más enfocados a temas individuales, como por ejemplo estos que ven acá, el CDP o el TCFD, que como les mencioné antes, estos están más enfocados en temas de reporte de información relacionada a cambio climático, a qué está haciendo la empresa, cómo ha reducido sus emisiones, cómo está incluyendo su cadena de valor estos temas para la reducción de emisiones, cómo esto puede afectar su economía, entre otros. Por otro lado, también, pero ya son como más enfocados a un tema en específico, ¿verdad? Están todos estos que ven por acá, ¿verdad? Y que están más, son un poquito más amplios, como por ejemplo que quienes generan reportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que recuerden que en Costa Rica el INEC también está llevando datos de cómo las organizaciones, dentro de las acciones que ejecutan, están aportando a esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, este, entre otros, ¿verdad? Y a nivel, pues, tenemos todos estos también que están por acá. Ahora, dentro de todas esas metodologías diferentes que hay tres que se considera que son las que van a liderar este tema o que ya lo están haciendo, ¿verdad? Y que van a resumir tal vez este montón de estándares que vemos por acá en tres, que son, perdón, en tres, que son estos que ven por acá. Esta del IFRS está enfocado o relacionado con las normas contables, ¿verdad? Que ya existen y que para las auditorías contables tienen que presentarse ciertos reportes bajo ciertos estándares internacionales. Entonces, ellos establecieron, eh, ay, ellos establecieron últimamente, pues las normas NIF, S1 y S2, las cuales llegan a aportar o a indicar que las empresas también tienen que reportar en materia de sostenibilidad sus datos financieros, ¿ok? Entonces ya entraron en vigencia pero dieron como un plazo, digamos, al 2026, que ya sería mandatorio para reportar o generar informes en materia de riesgos de cambio climático para las empresas que se cotizan en bolsa, y a las empresas que no es voluntario, pero eso no quita que en un futuro sea mandatorio, ¿verdad? Y también esta misma pues, organización o grupo de organizaciones también están trabajando para que se incluyan nuevas normas, no solo la S1 y S2, sino otras en temas, por ejemplo, sociales, entre otros. Entonces, puede ser que en un futuro tengamos más normas que nos exijan reportar los riesgos que tiene la organización a nivel económico causados por elementos sociales o ambientales, ¿verdad? Que es importante tomar en cuenta. Entonces, al final, lo que ayuda es a poder medir cómo, si no se gestiona cierto tema, puede afectar pues, la continuidad de negocio de la empresa. Ahora, sí está muy enfocado como un tema económico, ¿verdad? Pero también podríamos hacerlo como forma integral para realmente generar un beneficio de desarrollo social en las comunidades en las cuales trabajamos. ¿Ok? Y también a nivel de Europa, pues tienen su propio estándar, y que es más en la parte de Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, en todo el mundo, ¿verdad? Se está exigiendo el tema del reportaje, ¿verdad? Entonces, estos son, como les mencioné, los más utilizados en América Latina. Este, para ampliar un poquito, la metodología GRI, ¿verdad? O ese reporte, lo que busca es que la organización pueda informar a sus partes interesadas qué está haciendo sobre esos temas ambientales, sociales y económicos y de derechos humanos que sean importantes para la organización y para las partes interesadas. Y a eso es donde me refiero con materialidad. La materialidad es que la organización se enfoque en trabajar en sus temas relevantes e importantes, no en 50.000 temas o en 50.000 impactos o riesgos, porque no hay capacidad de gestión entre tantos temas, ¿verdad?
Y aquí pues, el reporte está enfocado a diferentes audiencias o públicos de interés. Entonces, importante también tomar en cuenta que los reportes van dirigidos a un público. De acuerdo a ese público, es la forma en como yo redacto ese informe, ¿verdad? El de GRI, como contempla un montón de diferentes estándares o temas, de acuerdo a esa materialidad que haya definido la organización de esos riesgos o de esos impactos, entonces me permite dirigir ese reporte a diversos públicos de interés, ¿verdad? Pero van a haber otros como los de SASB, que ya como les mencioné, este estándar está enfocado en reportar riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad que afectan el valor de la empresa, el flujo de capital, financiamiento, entre otros. Entonces, este es un poquito más financiero, ¿verdad? Más enfocado a esos inversionistas. Entonces el lenguaje es un poquito diferente, un poco más técnico en ese sentido, ¿verdad? El reporte integrado es el que está enfocado, como les mencioné antes, en asuntos o en temas, llega a integrar como la parte de GRI de SASB, que afecta sustancialmente a la capacidad de la empresa a generar valor a largo plazo, ¿verdad? Entonces, estos tres que ustedes ven aquí últimos están enfocados a ese público de interés de inversionistas o de mercado de capital. Y este último, ¿verdad? El TCFD, que ya les había enseñado antes, ¿verdad? Está relacionado con tema de clima y para las empresas que tal vez actualmente tienen que reportar al mercado de valores, puede ser un buen mecanismo que pueda guiarles a poder ejecutar ese tema y responder a las normas S1 y S2 de las NIR. Cualquier pregunta, ahí me dicen, no sé si este es el final, pero ahí me van diciendo, ¿verdad? Entonces, todas estas son instituciones regulatorias en materia de reportes, ¿verdad? Está el Foro Económico Mundial, está enfocado en métricas de generación de capital, para pues demostrar su aporte al desarrollo y a generar valor, ¿ok? Las IFRS, estas son las que hacen que surge, ¿verdad? De esas S1 y S2, que al final de cuentas ofrece una línea base de estándares internacionales para divulgar la sostenibilidad, que brinde a los inversores de empresas que tal vez quieren cotizarse en bolsa, la posibilidad de capitales, ¿verdad? Enfocado a esos riesgos, a esas oportunidades ambientales, sociales y económicas, y que actualmente pues solo existen esas normas, la S1 y la S2, enfocada en cambio climático y la afectación de continuidad de negocio en esos temas. Bueno, y estas dos que ya les mencioné, ¿verdad? En este caso, la bandolita azul, los estándares internacionales cubren temas igual de económicos o de gobernanza, todo el tema de anticorrupción, todo el tema de transparencia, temas sociales y ambientales, pero está más enfocado en la parte europea, que ya para ellos es un tema mandatorio, ¿verdad? Que a partir del 2024 todos allá tienen que reportar, quieran o no, ¿verdad? Tomando en cuenta elementos financieros, que esa es la parte que a veces a uno le da más miedillo tener que publicar, pero si se quieren cotizar, pues en bolsa es súper necesario. Y que ya es un estándar pues más enfocado en la parte de Estados Unidos, pero como ven, ya todo está volviendo a ser mandatorio, ¿verdad? Para ellos a partir del año pasado, ya ellos tenían que divulgar pues información de acciones en materia de sostenibilidad, con ese enfoque económico. Entonces ya es algo que si trabajan con mayoristas, agentes de viajes o entidades extranjeras, van a empezar a solicitarnos qué estamos haciendo, ¿ok? ¿Qué compromiso hemos tenido? Entonces estamos llegando a un punto donde la gestión de sostenibilidad va a tener o sea, para evitar una doble materialidad, es decir, que estamos trabajando ciertos temas a nivel de la estrategia de negocio de la organización para generar ingresos y otros temas en materia de sostenibilidad, la idea es que estas metodologías nos ayuden a alinear eso, ¿verdad? Entonces, que dentro de la estrategia de negocio de la organización se pueden tomar en cuenta esos temas sociales, ambientales, y de gobernanza, y todo trabaje pues en conjunto y aporte, ¿verdad? Y pues inicialmente con el tema de cambio climático, pero puede ir ahí ampliándose. Ahora, en Costa Rica, ¿qué metodologías hay o qué guías hay? Tenemos la Política Nacional de Responsabilidad Social,
que esa le da una guía a las organizaciones de cómo gestionar la responsabilidad social dentro de la organización y también pues genera un aporte en cómo generar un reporte. Adicionalmente está la Bolsa Nacional de Valores que hizo una guía voluntaria de cómo gestionar o desarrollar reportes de sostenibilidad. Todo esto está disponible en internet, entonces pueden igual llegar a accesar y buscarlos, ¿verdad? Este, y ya para entrar un poquito en la parte práctica, porque yo sé que todo lo anterior tal vez ha sido un poco abstracto o complejo, pero sí es importante como tener en cuenta ese contexto y por qué es importante y qué normas hay, en qué están enfocadas, en qué está enfocado el mundo en general a generar reportes. Este, pero ahora sí vamos a entrar en qué tipos de reportes hay o nos podemos encontrar. ¿Ok? El primero son las memorias de sostenibilidad. ¿Ok? Este, las memorias de sostenibilidad es la etapa más básica que una empresa empieza a gestionar el tema sostenibilidad, porque no sé, puede ser que los dueños hayan considerado que es un tema, o sea, que integrar la sostenibilidad al giro de negocio es importante, o tal vez desde la concepción del negocio dijeron, no, todo lo vamos a hacer bajo un enfoque de sostenibilidad, como por ejemplo, Florex, ¿verdad? Que yo creo que es una marca que la mayoría conocemos, y no estoy haciendo publicidad, pero es un ejemplo muy práctico. O sea, el concepto del producto que ellos generan es un producto sostenible. Entonces, desde la concepción del negocio está el tema de sostenibilidad integrado, ¿verdad? O puede ser que empecemos a gestionar el tema de sostenibilidad porque un cliente nos está pidiendo y es un cliente importantísimo y no lo puedo perder y tengo que entrar, ¿verdad? Vamos a ver, son situaciones reales que ocurren y que puede ser que por eso se empiece a gestionar el tema. Pero las memorias de sostenibilidad, como les mencioné, en la etapa más básica, donde tal vez la empresa no tiene una estrategia, pero queremos informar qué estamos haciendo. Entonces hicimos un voluntariado en tal lado, hicimos una capacitación para el personal en tal tema, hicimos cierto proyecto con la comunidad, y tal vez son acciones aisladas que no tienen una estrategia sí, una estrategia. Tal vez no tenemos ni indicadores ni nada, pero quisimos invertir tiempo y dinero en hacerlo. Entonces es importante comunicarlo. Entonces, esas son las memorias. ¿Ok? La etapa más básica. Al final, en resumen, en la memoria es como lo que quiera la empresa poner de que de verdad haya hecho, ¿verdad? Luego tenemos los informes, que ahorita vamos a detallar un poquito en qué están constituidos o qué deberían tener. Ya es un poquito, es un nivel un poquito más arriba, porque ya voy teniendo indicadores, ¿ok? O mediciones, ¿ok? Y la etapa más madura que existe son los reportes de sostenibilidad, donde ya yo tengo una estrategia de negocio. Digo, bueno, sí, obviamente, una estrategia de sostenibilidad, ¿ok? Que ya me da un norte, que ya me estoy enfocando en los temas que son importantes. Entonces, ahora aquí voy a detallar dentro de cada una de ellas lo que deberían tener, ¿ok? Esto, importante indicar, son requisitos mínimos, pero es mi aporte, ¿verdad? Es de mi parte. Eh, lo que puse acá de varias fuentes, de los estándares GRI, entre otras metodologías, entonces pues coloqué elementos fundamentales que debería tener cada tipo de documento de reportaje. ¿Ok? Entonces voy a ir detallando y voy a hacerlo un poquito más grande para que se pueda ver más fácil. ¿Ok? Las memorias, que es ese documento más basiquito, ¿verdad? Que podemos generar, y con esto no estoy quitando el mérito de hacerlo. ¿Por qué? Porque es importante, y reitero mucho en esto, que cualquier esfuerzo que cualquier organización haga, aunque el resto tal vez visualice que es algo filantrópico y que llegó y le dio una donación a una comunidad, no importa, la mayoría iniciamos así, de organizaciones, y todos esos esfuerzos son súper válidos, ¿verdad? Entonces las memorias tienden a estar llenas de cuestiones filantrópicas, pero no importa, son relevantes porque son esfuerzos, ¿ok? Entonces, la recomendación es que tenga un índice de contenido, de qué es lo que vamos a ir viendo en el reporte. Entonces,
a ver si me deja enseñarles un ejemplo. Este es de nuestro reporte del año pasado. Y sí es importante, obviamente, tal vez dependiendo de la madurez en sostenibilidad que tenga la organización, tal vez el índice no se va a ver tan grande, ¿verdad? Pero eso no es importante. Lo importante es que el índice nos pueda enseñar en una sola imagen qué hay o qué voy a encontrar. Ustedes definen cómo quieren, qué subdivisiones va a tener el documento, de acuerdo a los temas que estén incluyendo, ¿verdad? Nosotros decidimos hacerlo enfocado a nuestros grupos de interés, pero hay otras áreas que, perdón, otras empresas que lo hacen enfocado en los temas, no sé, por ejemplo, ambiente, gobernanza, en la parte económica, los que desean incluir la parte económica, la parte ambiental, y así dividen sus temas. El punto es que por lo menos haya una tabla de contenidos que permita visualizar qué hay en el reporte. ¿Ok? Otro elemento importantísimo que sí considero que es básico que esté en una memoria es una declaración de compromiso sostenible. Ojalá que sea hecha por el máximo representante dentro de la organización y el gerente general o el dueño, idealmente que el dueño, porque si tenemos ganado el dueño en temas de sostenibilidad, los temas van a fluir más fácil. Si no tenemos esa oportunidad, pues no importa. La persona tal vez que está liderando el tema de sostenibilidad de la organización, pero sí que haya una declaración de compromiso que exprese, valga la redundancia, el compromiso que tiene la organización en gestionar la sostenibilidad, que se está tomando el tiempo de hacer un documento que me evidencia que se está gestionando, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. Vamos a ver si está. Ok, este es otro elemento súper importante. Los documentos que vayamos a gestionar, sí es importante que indiquen qué son, si es un reporte o si es una memoria o si es un informe, ¿verdad? Entonces sí es importante que lo indique en su portada. Aquí tengo otro ejemplo de un índice, ¿verdad? Este reporte es de Florex, no recuerdo qué año, pero bueno, o sea, cada quien define como quiera establecer su índice, ¿verdad? Como ustedes consideren que sea práctico para sus grupos de interés, para quien va dirigido, para quien vaya a leer esto, ¿ok? Eso es importante, que lo hagamos bajo ese enfoque. Este es alguno de los ejemplos que tomé de esas declaraciones de compromiso, de esa alta dirección, de esa gerencia, entonces al final es, ¿por qué ese tema es relevante? Para que ese alto directivo, para que ese dueño haya decidido que la empresa va a trabajar la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, esto sí es importante que se tome en cuenta. Entonces, voy a hacer Disculpe que la interrumpa. ¿Usted me dice en qué momento hacemos las consultas, al final o como vayan saliendo? como les sea más práctico. Yo creo que mejor las hagamos al final para que no quede un hilo, Perfecto, pero ellos van a anotar. ¿Sí? listo. Porque si no, no terminamos. Ok, otro elemento importante es el perfil de la organización, que la gente cuando lea el reporte pueda entender a qué se dedica la empresa, dónde opera, dónde está ubicada, qué hace la organización. Entonces eso sí es importante, tener ese contexto, ese perfil de la organización. Otro elemento importante que debería indicar el reporte, la memoria, es el alcance y límites de ese documento que yo estoy generando. El alcance me refiero a que si una turoperadora, no sé, tiene varias sedes, entonces que indique si ese reporte va a contemplar, informar acciones de todas las sedes que tienen o solo de una en específico. ¿Ok? O si es una cadena de hoteles, una marca de hoteles y tiene, no sé, 6, 7 hoteles, si esa memoria contempla la de todo su grupo o es solo un hotel, ¿ok? Igual, no sé si es un rentacar, si es de alguna oficina en específico o si es de todas sus oficinas. Y los límites del reporte, es decir,
También el periodo, usualmente y perdón por decir reporte, pues que se me olvida. Usualmente los documentos, ¿verdad? Que vamos a generar con información, tienen que responder idealmente a un año, ¿verdad? Entonces, no sé, si estamos generando el reporte del 2023, lo ideal sería que el año termine para poder reportar ese año. Es decir, que ahorita la mayoría de empresas están elaborando su documento de de informe de sostenibilidad del 2023. ¿Ok? ¿Por qué? Para poder tener datos completos o acciones completas que se han ejecutado. Entonces, ese alcance y ese límite le permite a la persona que está leyendo qué va a encontrar de las sedes, de las marcas o de la línea de productos o de la línea de servicios que ofrece la organización. Pues, por ejemplo, en el caso de Swiss Travel, nosotros tenemos 3 sedes, ofrecemos transporte, ofrecemos tours, hospedaje, en fin. Entonces, en el reporte dejamos muy en claro de que cubre nuestras 3 sedes, que el reporte, no sé, en este caso es del 2023 y que contempla el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 y que contempla toda nuestra línea de servicios. Que esa línea de servicios podemos especificarla en el perfil de la organización. Y ahorita vemos más ejemplos. Ahora, el periodo del informe que ya les indiqué, ¿verdad? Y sí es importante, estamos hablando de memorias, con cuánta frecuencia vamos a generar esa memoria. Siempre tenemos que indicar lo que va a ser anual, o no sé, hay alguien que quiere hacerlo semestral. Lo ideal es que sea anual para que el esfuerzo sea solo una vez al año, pero ustedes definen cómo quieren hacerlo. En ocasiones, cuando se está empezando, puede ser de que como tal vez es su memoria cero, o sea, lo primero que están generando, y no sé, quieren reportar el 2021, 22 y 23 en un solo documento, pueden hacerlo, ¿verdad? Y ya luego que ese les sirva de línea base para el resto. Eso lo pueden hacer cuando es un documento, el primer documento que van a lanzar. Otro elemento importante que pueden incluir son los logros del periodo. ¿Qué logramos hacer? Si no importa si fueron solo acciones de voluntariado o algunas personas lo ven como filantropía, no importa. Logramos capacitar a 30 colaboradores o logramos capacitar a nuestro personal, logramos realizar una limpieza en la comunidad, logramos hacer X cosa. No importa, plasmar ahí qué lograron, porque eso hasta a uno le sirve de forro, digo yo, porque hay veces que uno hace ciertas cosas o tantas cosas que se le olvida que hizo, pero si lo tenemos ahí plasmado, va a ser muchísimo más sencillo. O no sé, alguna agencia le está pidiendo a un operador qué hace en la gestión de residuos o qué hace en cierto tema. Si lo tenemos aquí plasmado en un documento y más fácil, porque yo me voy el año pasado y me fijo que ya hice. Otro elemento que podemos contemplar es la parte de gobernanza. ¿Cuál es la política sostenible de la organización? ¿Cuál es su visión, valores, políticas o lineamientos sostenibles importantes? Tampoco es que vamos a agregar ahí todo y aquello nos va a quedar de 1000 páginas, sino algo puntual, ¿verdad? Que le permita a la persona que lee cuál es el marco del cual la empresa que está haciendo ese documento no se va a salir porque eso es lo que cree, ¿verdad? Y eso es lo que creen sus colaboradores. ¿Ok? Entonces a eso me refiero con esta parte de gobernanza. Y ya luego el contenido o la carnita del documento que estaría enfocada en qué hicieron en ese año, ¿verdad? Entonces ahí ponen la foto, que fuimos a hacer tal cosa, que fuimos a hacer tal limpieza, que le donamos a la escuela tal cosa, que X. Entonces aquí van a detallar ya qué hicieron, aunque no haya indicadores, porque usualmente en las memorias, como es la primera cosita que hacemos, o documento, la mayoría de las organizaciones no tienen datos y no importa, no está bien porque este es el proceso de madurez. Pero elementos que sí tenemos que tomar en cuenta, y estos principios los tomé de los estándares GRI, esos estándares internacionales, es la puntualidad, que en esta parte yo he de confesar que a veces cuesta, ¿verdad? Es decir, si dijimos que nosotros vamos a lanzar los reportes, no sé, por decir algo, en mayo, en junio, ideal que no se pase de ahí porque si no la información se hace viejita y ya no genera el mismo impacto, que lo tratemos de realmente sacar en ese momento, ¿ok?
¿ok? Que la información que pongamos sea fiable, sea clara y sea precisa, aunque no tengamos indicadores, pero si dijimos que fuimos, hicimos un voluntariado en Guacalillo el día tal, que realmente en el informe pongamos que fue en Guacalillo y no que más bien fue en Punta Arenas y nosotros pusimos que fue en Guacalillo. ¿Por qué? Porque el personal va a leer eso y va a decir, pues, ¿qué es esto? Si yo me acuerdo que yo fui a Guacalillo y no a Punta Arenas. ¿Verdad? Entonces a eso me refiero con fiabilidad, que haya claridad en la información que estamos poniendo y que seamos precisos en la información, ¿ok? Eso en relación a las memorias, ¿ok? Que es ese documentito cuando no tenemos una estrategia, cuando tal vez no hemos ni siquiera identificado cuáles son nuestros impactos, pero hacemos cositas, ¿ok? Entonces podemos utilizar, pues este es el enfoque de la memoria, ¿ok? Ay, ya luego tenemos los informes, que en el caso de los informes ya aquí hemos ido avanzando un poquito más y se me cayó ahí la S, pero bueno, no importa. La estructura de los informes y en realidad los reportes es la misma, o la que propongo, pues es la misma que ustedes ven aquí, ¿ok? Simplemente acá estoy agregando elementos que son los diferenciadores entre una memoria y un informe, ¿ok? En este caso, la declaración de compromiso de ese alto directivo ya me va a decir, la sostenibilidad de la empresa es un elemento importante porque bla, 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 pero nosotros ya tenemos identificado nuestros impactos ambientales, sociales y económicos y en el año, y entre esos impactos que hemos detectado y que ya hemos priorizado, no sé, digamos que la gestión de emisiones es uno de los impactos más grandes que tenemos y el reto que hemos tenido es que, no sé, no encontramos de tecnología para flota o X cosas, no sé, ¿verdad? Y que yo considero que la mayoría de empresas que ya están en el certificado, y que ya tienen el certificado de sostenibilidad turística o están en ese proceso, ya tienen esto, ¿verdad? Entonces ya podemos generar un informe, porque ya tenemos identificados nuestros impactos, ¿ok? A nivel de gobernanza, el apartado de gobernanza que les hablaba en esta estructura general, ¿verdad? Que estaba por aquí, ya nosotros no solamente vamos a poner la política, la misión, visión y valores, sino que ya ahí podemos decir, y cuando hablo de gobernanza me refiero a cómo la organización gestiona la sostenibilidad, ¿ok? Ya aquí podemos decir, bueno, miren, estos son mis impactos, los positivos y los negativos con estos. Me dedico, no sé, soy una empresa que genera tours de rafting y mis impactos es que, yo no sé, los turistas pueden llegar a contaminar el río, eh, eh, y no sé, otros temas X ahí. Y estos son mis impactos, ¿ok? Y de los 100 impactos que tengo, ambientales, sociales, culturales y económicos, estos son los positivos, estos son los negativos, y de los negativos los más importantes son estos 5, ¿ok? Y ya ahí yo puedo decir que tenemos planes de acción. En teoría, ¿verdad? Igual, si estamos con el CST, pues deberíamos tener esta parte. Entonces ya podemos decir que tenemos indicadores, ¿verdad? Porque ya estamos midiendo el consumo de agua, ya estamos midiendo el consumo de electricidad, ya estamos midiendo ciertas cosas que tal vez no estamos midiendo de todos los impactos que tenemos porque tal vez no hemos podido llegar a encontrar la forma de medirlo que sea práctico, pero por lo menos de los, no sé, de los 5 impactos prioritarios, estamos midiendo 3. Entonces, de esos 3 sí podemos poner indicadores. ¿Ok? Que en el año 2023 consumimos tanto de papel, que en el año 2023 consumimos tanto de agua y bla, bla, bla. Y ya, esto lo explico aquí, ¿verdad? ¿En qué se está enfocando la organización? ¿Ok? Y ya en el desarrollo del contenido del documento, ya ahora sí plasmo qué estoy haciendo, pero ya la diferencia de una memoria es que aquí ya estoy poniendo datos, ya estoy poniendo números, ya estoy cuantificando, ¿ok? Entonces, en este caso puede ser que no tengamos metas establecidas de logros que queremos alcanzar en la gestión de un tema específico, digamos el agua, de no sé, somos un hotel y queremos reducir el consumo de agua, pero no hemos definido una meta, pero sí la estamos midiendo. Entonces, igual lo podemos incluir acá.
¿Ok? Entonces, importante, si es la primera vez que estamos generando un informe, el primer año, y anteriormente no habíamos medido absolutamente nada, pues digamos que este año va a ser el año base. Entonces vamos a tener indicadores, pero no vamos a tener elementos para comparar con años anteriores. Y no importa, está bien, eso en el informe se escribe, ¿verdad? Cuando estamos detallando la parte del alcance y límites del reporte, ahí indicamos de que no tenemos metas todavía, pero que ya tenemos indicadores y podemos ampliarlo aquí en esta parte de gobernanza de cómo gestionamos la sostenibilidad de la organización. Y luego en la actualización de información, este elemento se utiliza solo para empresas que ya tienen datos de años anteriores o que ya han generado memorias anteriormente y ya yo no sé, teníamos cierto peso en cantidad de residuos y este año revisamos los datos del año pasado y nos dimos cuenta de que no eran 100 residuos, sino que eran 110. ¿Y por qué estaba mal? De, no sé, alguien se equivocó en la suma o en la fórmula o lo que sea. Entonces aquí simplemente anotamos, de ahí el año pasado, por factores X, ahí se explican, de, no sé, pusimos tanto de kilos en residuos y no era eso, el dato correcto es ese. Lo ideal es que eso no pase, ¿verdad? Porque eso le quita este, fiabilidad al documento, ¿verdad? Pero si pasa, que seamos transparentes en decirlo. Entonces, aquí, dentro de los principios básicos que los estándares GRI indican que se tiene que cumplir idealmente, no es que si no se tiene, pues no, pero lo ideal es lo mismo que haya puntualidad a la hora del momento de lanzar el documento, el informe, que los datos sean fiables, que la metodología que estamos utilizando para medir sea fiable, no sé, si estamos utilizando una pesa para medir los residuos, asegurarnos de calibrar mínimo una vez al año esa pesa para que los datos que me den sean buenos, ¿verdad? Y sean certeros. Que, que haya claridad en la información, en la forma que escribimos, que sea precisa, que haya equilibrio, y esto sí es importante. El equilibrio hace referencia de que la empresa puede tener sus aciertos y también sus desaciertos. Puedo tener cosas que hice bien, pero también cosas que hice mal en el año y me di cuenta. Entonces, la idea es que la memoria también refleje eso, ¿verdad? Porque perfectos no somos y nos equivocamos. Entonces, que no vaya solo lo bonito, que también en donde nos equivocamos para que también esas partes interesadas puedan ver, puña, esta empresa está siendo transparente en el sentido de que, no sé, se equivocó y tiró los residuos allá en un lote baldío y se dio cuenta que eso no está bien, entonces ya lo retiró y ya está haciendo tal cosa. Estoy dando un ejemplo X, pero ustedes pueden enfocarlo en la realidad de sus organizaciones. Entonces, el equilibrio refleja que hay información, o sea, buena de lo que hicimos genial, pero también de la que estamos ahí arrastrando y que tenemos que trabajar en eso. Y que haya comparabilidad, idealmente, que me refería a eso, que si ya tenemos indicadores, si logramos recuperar datos del año anterior para poder comparar y ver cómo ha estado, no sé, el comportamiento de consumo de electricidad o la generación de emisiones, podamos hacer esa comparación. Y si no, pues no importa, del año en específico, ¿verdad? Ya el próximo año hacemos una comparación. Sí, idealmente que esa comparabilidad se dé tomando en cuenta que los datos, vale la redundancia, sean comparables entre sí. Es decir, si no sé, si en el 2020 la cantidad de residuos que generamos fue muy poquitita porque no teníamos clientes y ahora en el 23 y ya tenemos un montón, si lo comparamos con el 2020 no tiene sentido hacer esa comparación porque no estamos en situaciones iguales. Tendría sentido si lo comparamos con el 19, ¿verdad? Depende del análisis que le demos a la información. Pero sí es importante que los indicadores o datos que pongamos, si tengan como un análisis de qué les aporta eso a ustedes o qué les aporta eso a alguna parte interesada, para que no sea solo poner el dato por ponerlo, sino que realmente y tenga un análisis para esa toma de decisiones. Ahora, ya en este tipo de documentos, en los informes, ya sí podríamos aplicar una metodología de los estándares GRI, ¿verdad? O GRI, este, vamos a ver, los estándares GRI tienen dos formas de ser utilizados. Uno que es de conformidad
que es decir, esos estándares, digamos que son como un montón de fichitas, ¿verdad? Que le indican a uno por ciertos temas qué recomiendan ellos que uno incorpore en el documento. Entonces está el de conformidad, que implica utilizar todas las fichitas, pero están los de referencia, que es utilizar lo que sea funcional para la organización de acuerdo a las novedades que tiene. Entonces ya, si tenemos esto, ya podríamos indicar, si queremos, si no, pues no hay ningún problema, este, que es un reporte de referencia GRI. Obviamente que revisar los estándares que le digo, las fichitas y cumplir, si no sé, si vamos a tomar la fichita de agua, cumplir cada elemento que tiene esa fichita. Es que yo solo voy a agarrar uno y solo voy a incluir de esos elementos que contiene esa fichita de agua, voy a incluir solo un punto. No, hay que cumplirlos todos. Pero eso es si desean, no es que hay que hacerlo. Si no desean incorporar esa parte, pues simplemente reportan lo que están gestionando con sus indicadores, sus datos y no indican nada de gris. ¿Ok? Ay, ¿qué hice? Ok. Entonces, voy a darles ejemplos. Ya vimos lo del índice, ya vimos lo de que en la portada tiene que indicar qué tipo de documento es. Este es otro ejemplo de índice. Este es el ejemplo de las declaraciones de compromiso del representante de la organización. Esto es el ejemplo de la parte del perfil de la organización, ¿verdad? Quiénes somos, qué hacemos, qué ofrecemos, qué servicios tenemos. Pueden plasmarlo en una sola hoja, lo que sea funcional para ustedes, que se tiene, cuánto es el tamaño de su organización, porque al final esto le da como un panorama a esas partes interesadas del tamaño de la empresa, ¿verdad? Y qué es lo que ofrece. Esta es la parte que les indicaba del informe, donde vamos a colocar cómo está hecho este informe, si estamos utilizando alguna metodología o no, qué periodo de tiempo cubre, qué sedes nos cubre, entre otros. ¿Ok? Por ejemplo, pues en nuestro caso utilizamos los estándares GRI de forma referenciada. Este es, por ejemplo, el de Florex, ¿verdad? Entonces aquí ellos explican igual quién es su organización, que tiene 60 empleados, que tiene 11 tiendas, cuáles son pues sus materias primas, certificaciones que tienen, entre otros. Luego ya viene la parte, como les mencioné antes, ustedes lo definen, yo le puse como gobernanza en lo que mostré anteriormente, pero ustedes pueden ponerle el nombre que refiera más. En nuestro caso le ponemos marco corporativo, en otro caso, en este caso el de Florex, pues nada más le ponen visión, valores y la política de sostenibilidad y demás. O sea, esto al final le da al lector un contexto de qué cree, qué no cree la organización y de dónde no se va a salir la organización. Luego, lo que les mencioné, ejemplos de logros, lo ideal obviamente es que sean los logros del año, del periodo. Si tenemos ya datos, indicadores o números, obviamente incorporarlo porque eso da una dimensión más clara a lo que se avanzó. Si no se tiene, pues simplemente se pone, hicimos tantos voluntariados, hicimos tantas, bueno, las horas tal vez sí lo pueden medir, hicimos tantas actividades, no sé, X, ¿verdad? Si no se tuvieran los indicadores. Me gusta, este es de la Pozuelo, y esto es lo bonito de los reportes, que yo sé que aquí estamos en turismo, pero aplica para cualquier organización, ¿verdad? Indiferentemente del sector. Entonces, ven, ellos informan sus logros así, de forma resumida, con datos concretos y listo, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma de resumir esos logros del periodo. Ahora, por último, tenemos los reportes, ¿ok? Voy a apurarme. Los reportes se diferencian de las memorias porque ya la organización en este nivel ya tiene una estrategia, ¿ok? De sostenibilidad. No solamente ha identificado sus impactos sociales, ambientales y económicos, sino también sus riesgos. Ya ha definido indicadores, pero ha definido metas a mediano, digo a corto, mediano y largo plazo, idealmente, ¿verdad? Y eso es parte de la madurez de la organización en estos temas. Este, ya idealmente no, es parte del proceso alinear esa estrategia de sostenibilidad con la estrategia de negocio para esa generación de valor, ¿verdad? Entonces ya tenemos algo súper más estructurado y enfocado.
Y el contenido del documento, aparte de tener todos los elementos que ya les mencioné antes, la carnita del documento se va a enfocar en reportar o informar qué ha hecho la organización, como hacen los planes de acciones que se ha definido, de los temas materiales importantes que se ha definido ejecutar, ¿verdad? Y aquí, pues ya la mayoría contempla elementos financieros, ¿verdad? Pero esta es como la diferencia entre los anteriores. Y pues los principios son los mismos que los de las memorias. Y ya aquí en este caso, pues la organización, si se capacita y demás, ya podría hacer un reporte de conformidad con GRI o con referencia a GRI, ¿verdad? Entonces, pero si esto es el detalle, que ya un reporte incluye ese estudio de materialidad o ese estudio de impactos o de riesgos ASG, ya hay una existencia de una estrategia, ¿ok? Entonces, si tenemos que partir de la memoria, porque es lo que ahorita tengo, perfecto, empecemos con eso, no nos compliquemos. No queramos inventar el agua tibia si no tenemos la madurez dentro de la organización en este momento para hacerlo. Pero si la tenemos, buenísimo, entremos. Okay, retos en esto. El miedo, muchas veces el miedo a abrir la información de qué estamos haciendo, puede imposibilitar la ejecución de esto, pero no tengamos miedo porque es una herramienta. Ya les indiqué todos los beneficios que ello genera. Y parte de ese miedo podría ser también que traten de no ejecutar esto solos, apóyense en el equipo de trabajo que tenga la organización. Si ya tienen indicadores, pues que les aporten los indicadores por las áreas que les van a generar la información, porque si lo hacen solitos es más tedioso. Pero si eso es la opción que tienen ahora, hagámoslo así. La constancia, esto sí es importante, poder, si ya sacamos uno, saquemos el otro el próximo año y demás, mantener los indicadores, la puntualidad, que es uno de los retos más complicados, ¿verdad? Y que todos luchamos contra esto. La creatividad, que el año pasado hicimos el reporte de tal forma, este año, ¿qué concepto le vamos a dar al reporte o al informe, a la memoria? Y ser concreto, que esta parte yo creo que todos los que ya generamos reportes luchamos. Disculpen, denme un segundo que aquí están hablando. Tratar en la medida de lo posible de ser concreto. Puede ser que el informe nos quede, no sé, de 30 páginas. La memoria nos quede 30 páginas, pero el informe, como ya tiene indicadores, nos quedó de 50 y el reporte nos quedó de 100. Tratemos de ser concretos en la medida de lo posible, ¿ok? Y hablar un lenguaje que los públicos de interés entiendan, depende a quién va dirigido. Pero si el reporte ya no podemos reducirlo más porque ya estamos contemplando lo básico y aún así nos quedó de 100, podemos hacer un resumencito, como el que les enseñé de la Pozuela. Pero empecemos y no tengamos miedo a esto. Nuestra experiencia nos costó, al inicio nos costó, somos una empresa relativamente grande en turismo y nos costó la primera vez recabar, pues, quién iba a aportar ciertos indicadores, cómo lo íbamos a plasmarlo, cómo lo íbamos a hacerlo. Pero una vez que ya lo tenemos, iniciamos sí con las memorias y ya luego pasamos actualmente nuestros reportes son con referencia a GRI. Entonces, es posible, si es un proceso, y repito, tenemos que ir en concordancia con la madurez que tenga la organización en materia de sostenibilidad, pero reportemos, porque si no informamos, todos los esfuerzos que hacemos quedan diluidos. ¿Ok? Y antes de terminar, quería compartirles un videito que me pareció súper interesante, que esa es la parte de la creatividad, ¿verdad? No necesariamente, vamos a ver, si es importante que vamos a ver cómo hago esto para, aquí está. Si están viendo como el video, ¿verdad? Nada más voy a, yo no sé Sí, si cómo, gusta lo comparte para ver si lo podemos escuchar. ahí compartir, sí, compartir son, este, bueno, lo que quería decir que sí es importante generar un documento, ¿verdad? Podemos generar un documento grande, un documento resumen, pero también podemos generar videos cortos del reporte, en general,
o de algún tema en específico del reporte, de la parte ambiental, de la parte social, no sé, en fin, dependiendo del público hacia quién va dirigido. Entonces quiero compartirles este de Apple, que me pareció súper, súper interesante. Entonces, este es el informe de ellos, más que todo en la parte ambiental. Entonces, me dicen si se escucha. El video tiene de todo, ¿verdad? Aquí, obviamente, es un ejemplo, lo puse por la forma tan interesante en el cual proyectaron sus resultados pues, ambientales en este tema. Obviamente es una empresa a nivel grandísimo, ¿verdad? Y puede darse el lujo de contratar a la actriz y de montar a todo el resto de de los actores ahí. Pero sí pudimos ver en el video cómo ellos reportan lo bueno y lo malo, lo que no lograron y lo que sí lograron, las metas que tenían, sí, y repito, eso es un proceso, es porque ellos son un bichote grandote, ¿verdad? Y tienen muchos años de estar en el mercado. Pero también fueron exhaustivos en la información y había claridad en la información cuando ella preguntaba cuándo y dónde y cuánto, ¿verdad? Entonces, eso es importante que se vea reflejado en el documento de acuerdo a la madurez que tenemos, a la realidad nuestra, ¿verdad? No es que al enseñarles este video yo pretendo que todos lleguemos a hacer un video así porque, imagínense, es un proceso, ¿verdad? Pero sí en lo de la claridad de la información que vamos a poner. Entonces, no sé si hay, bueno, esto es lo que les traía para hoy. No sé si hay dudas, consultas, comentarios, aportes. Yeldrin, la verdad que por parte del equipo agradecemos su exposición. Creo que tanto para nosotros como todos los participantes, que la verdad que estuvo bastante movido de, de escuchas, fue de gran aporte, agrado y además de ayuda, ¿verdad? En esos procesos y yo creo que aquí venimos a aclarar los nublados del día, como dicen, ¿verdad? Porque fue súper puntual y es lo que usted acaba de decir en resumidas. Claro, conciso y preciso, datos. Es un proceso, no queramos correr, tenemos que entender el tamaño de las diferentes empresas turísticas. No podemos hablar de empresas grandes a micros, a hoteles de cadena, a transportes que están empezando. Entonces, adecuarnos a las necesidades y a la realidad de nuestras empresas, no nos asustemos. La verdad que fue súper claro, le agradecemos montones, pero antes de pasarle la palabra a Fer, sí me gustaría como evacuar algunas dudas que tenemos en el chat, ¿verdad? Em, por acá tenemos, vamos a ver, Floribet dice que incorporar el tema de materialidad es obligatorio. No, no, no. Vamos a ver, eso ya es para un reporte, si queremos hacerlo con metodología GRI, ahí sí. Ok. Y para metodología GRI de conformidad con GRI, o sea, cumplir todas las fichitas que les dije antes. Pero si no lo tenemos, entonces ya puede ser un reporte, pero de referencia a GRI, Ujú. si tenemos indicadores, ¿verdad? Muy Eh, importante, los números, datos. sí, y o sea, para el reporte, vamos a ver, sí debería estar, ¿verdad? Porque es el punto diferenciador. Pero Ujú. para un informe no es necesario tenerlo. Ok. No es necesario tenerlo. No, Este, a Floribet, espero que le haya quedado la pregunta clara. Igual pueden reaccionarnos con un dedito. También tenemos por parte de María del Rocío, de la empresa Relaxury, que le pregunta, el reporte GRI, siguiendo estrictos estándar GRI de referencia, se pide que sea anual hacerlo. Para informe de memoria es anual. Es que vamos vi a un ver, caso donde se hizo para 2 años que era para el periodo de CST. sí, vamos a verlo. GRI no indica que tiene que ser anual, ¿verdad? Y recuerden que yo les mencioné Sí, GRI, lo comentó, pero no necesariamente es que tienen que hacerlo GRI, correcto. porque ya GRI es complejo, ¿verdad? Pero si es la primera vez que estamos generando un reporte, o digo, perdón, una memoria o Ujú. informe, ¿verdad? Donde no tenemos esa estrategia, donde no tenemos materialidad,
Y es la primera vez que lanzamos un documento, pueden hacer eso, no sé, sumaron 2 años, pero la primera vez, no, ya después de, la verdad, eso quiere decir de que no estamos cumpliendo un principio que es el de puntualidad. Entonces ya ahí sí, ya lanzamos nuestro documento cero, el resto sí deberían por lo menos ser anuales. Ahora, si es funcional para la organización, en tiempo y demás, hacerlo cada 6 meses, ya es asunto de la organización. Pero lo ideal es que sea anual, ¿verdad? Ok, perfecto. También pregunta que dónde pueden obtener el documento de la normativa del estándar GRI. En la página de ellos, ponen Global Reporting Initiative y hay una parte de datos. Ahí viene cada uno de los elementos, pero sí recomiendo, ya si quieren entrarle a ese tema, que mejor capacitarse en el tema porque ese sí lleva más trabajito, ¿verdad? Pero Y reitero, sí, tengan en cuenta el estatus de madurez actual, ¿verdad? sí, como le comentaba, o sea, yo no puedo pretender hacer un reporte GRI si soy una empresa que estoy empezando, que no tengo un registro, no llevo un control, no llevo una memoria con toda esa documentación que se necesita para poderlo alimentar. Voy a poder caer en frustración, un poco de estrés y también ir poco a poco, o sea, tanto hacer un reporte o una memoria como, porque aquí están haciendo las consultas con respecto al CST, todo es un proceso. Entonces, y la última pregunta por parte de Leandro, una empresa no tiene nada, empieza de cero, quiere tener la CST, ¿puede iniciar de una vez con reporte o hay que iniciar con memoria y luego informe o luego reporte? Aquí viene la otra parte. Vi que la política es una parte de la memoria a nivel del CST, que se entiende por política y cómo se acopla con esto que vimos en memoria, reporte e informe. Ok, bueno, en ese caso yo reitero el tema. No podemos, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? En realidad fue el huevo, ya lo Ok, descubrí. ok. Primero, ok, para poder generar, si nunca, o sea, si estamos empezando a trabajar la sostenibilidad dentro de la organización, primero tenemos que gestionar las acciones dentro de la organización y deberíamos iniciar estableciendo una política de sostenibilidad. Y cuando me refiero a una política, es que cree la organización, ¿verdad? Cuáles son los lineamientos que la empresa va a seguir para poder decir que va a trabajar o va a poner la sostenibilidad como un eje transversal en su organización. Entonces, que la empresa se compromete a identificar sus riesgos y a gestionar sus impactos ambientales, sociales, económicos en toda la operación y que va a destinar presupuesto y que X, ¿verdad? Entonces, esa es la política. Entonces, no podemos hacer una memoria que es la más es la bebé, digamos, si ni siquiera tenemos una política. Entonces, primero establecer esos lineamientos, ¿verdad? Esa política. Luego, si tenemos que iniciar, no sé, haciendo acciones X, sin una estrategia, pero es el momento en el que estamos, o guiarnos con el CST, que nos pide un montón de elementos, pues es una excelente guía para iniciar en este tema. Y nos vamos a enfocar en eso, pero primero tenemos que tener eso, porque si no, ¿qué vamos a poner en la memoria? ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Perfecto. Yo espero que las dudas ya estén aclaradas y si alguien tiene una duda más puede levantar mano, encender el micrófono y si no, Fer, todos suyos. Bueno, con respecto a la grabación, contarles que nuestro canal o todas las grabaciones de las charlas especializadas ya han sido pasadas al equipo que nos da mantenimiento en la página. Entonces, en cualquier momento se habilita ya el canal para que estén visitando la página de turismo-en-el-medio-sostenible.co.cr. Al fin, vienen charlas especializadas desde el 2022, todas las del año pasado y ahora, bueno, la que tuvimos de bandera azul y esta de Yeldin. Yeldin, realmente agradecerte por el tiempo, por toda la información. Creo que pues nos aclaras bastantes dudas a los que teníamos, ¿verdad? O no teníamos ni idea por dónde comenzar un informe, que tenía que tener un informe.
realmente valioso. Va a quedar de consulta, ya lo saben, ¿verdad? Como lo estoy dando a conocer, aquí están nuestros números, nuestro correo de Paola y mío también, en caso de que pues necesiten algo adicional, con muchísimo gusto. También les vamos a compartir la presentación. En estos días pues les enviamos un correo de seguimiento. Agradecemos que todos se hayan anotado, sí, Eso. en la lista de Tengo 9 asistencia. personas de 51 participantes. No, ¿por qué nos abandonaron Y así? no, Y y vea, y todavía hay 47. con todo el respeto del mundo, les digo, me escriben, no me llegó la presentación y yo, no me llegó su formulario. Entonces, entienda la importancia del formulario. El formulario es además tener ese contacto de ustedes, de los empresarios, por cualquier duda que tengan, que si yo veo un caso que yo necesito contactarlos, ay, estuvieron la presentación de Yeldrin, hicieron preguntas, darles el seguimiento, todos esos contactos que tenemos, no solamente es para enviarles una presentación, sino es para también dar estos seguimientos y que ustedes también sepan nuestros contactos y la importancia de llenar el formulario. Así que, por favor, las 47 personas, bueno, 45 personas, 44 personas que estamos quitando nosotras tres, llénenme en el formulario. Ahí se los pasé y bueno, quedo para que les llegue toda la información que Jenny nos va a proporcionar y cualquier duda que tengan adicional. Bueno, y entonces ya saben, ¿verdad? Lo importante de cada decisión y acción que tomemos a nivel de empresa, cómo la vamos a medir. Siempre pensemos cómo la vamos a medir. O sea, si yo voy a ir a dar esa charla a aquella escuela, ¿qué voy a medir? ¿Qué es lo que voy a medir? ¿A cuánta gente impacté o cuántas charlas di? ¿Verdad? O sea, si yo voy a recoger basura, ¿cuánta basura? ¿De qué tipo? ¿Cómo la estoy dividiendo? Si voy a... Vean que todo, o sea, los mismos sistemas de gestión nos dan toda la información para medir. Entonces, para eso también dimos este tema el día de hoy, para dejar claro que necesitamos generar información y datos, ¿verdad? Esa es la idea de los sistemas de gestión, para al final tener un informe o un reporte, ¿ok? Y poder comparar. Entonces, Exacto. muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Y pues nos vemos en la charla especializada del mes de mayo. Con esta ya concluimos nuestras capacitaciones de abril. Y un gusto y siempre pues a disponibilidad de todas y todos. Muchas gracias. Hasta Sí. luego. Gracias, Yeldrin. Gracias a ustedes y que Chao. tengan bonita tarde. Chao.